Entonces decíamos que en las herramientas que ustedes pueden encontrar para hacer seguimiento de proyectos, van a tener la posibilidad de cargar entregables, definir el trabajo que se va a hacer, calcular el esfuerzo requerido, se va a poner la duración que sirve para calcular cuánto demora una actividad. Bien, y hay algunas cuestiones que hay que establecer, que es a qué se denomina tiempo de trabajo, a qué se denomina tiempo transcurrido entre actividades, ver la posibilidad de poner disponibilidad de los recursos, es decir, cuánto tiempo va a estar dedicado un recurso a una tarea, bueno, y así se puede calcular el costo de la actividad, la duración de las actividades, y se puede secuenciar las actividades, es decir, poner las predecesoras en una actividad. Bien. Para secuenciar las actividades, generalmente se hace lo siguiente. Se puede secuenciar las actividades final a inicio, es decir, que una actividad tiene que finalizar para que comience la otra. Esa es la más normal. Yo tengo que terminar de hacer, qué sé yo, los casos de uso para poder hacer el diseño. O yo tengo que terminar de especificar los requerimientos que necesito para hacer una compra, para después poder hacer el RFP y llamar a los proveedores a que presenten las propuestas. Bien, esa es una forma. Otra forma es que dice final a final. La actividad A debe finalizar antes o al mismo tiempo que la B pueda finalizar. Eso, por ejemplo, se puede dar en cuando yo voy a un restaurante y me tienen que traer la comida. Entonces, un plato tiene que estar en el mismo momento que termina otro plato de cocinarse, porque están llamados para la misma mesa, no que después me lo traen frío porque uno terminó y el otro no. Otras actividades a lo mejor tienen que iniciar en el mismo momento, qué sé yo, porque se da el kick-off del proyecto. Bien, y otra, que es la más difícil, que es la actividad B, debe comenzar antes de que la A pueda finalizar. Esa es más difícil, encontrar un ejemplo dentro de lo nuestro. En general tiene que ver con cuestiones de arranque de motores y ese tipo de cosas. Bueno, cuando las actividades pueden comenzar lo antes posible, se les llama ASAP, y si no, cuando pueden empezar lo más tarde posible, se les llama ALAP. Por ejemplo, dentro de un cronograma a lo mejor me conviene empezar la capacitación lo más tarde que sea posible. Entonces, yo lo planifico y le pongo eso en el project, o en cualquiera de las herramientas que estoy trabajando, y voy a poder mover esa actividad lo más tarde que sea posible antes de que se termine el proyecto. Eso me sirve para que cuando hago aplanamiento de los recursos, es decir, veo cuáles son los recursos con los que dispongo y cómo los voy a poder también secuenciar dentro del cronograma, los pueda mover. Entonces, yo podría mover la capacitación de, qué sé yo, de los usuarios para usar el sistema hasta el final. Bien. Este es el esquemita de diagrama de red que ustedes han estado usando en investigación operativa y que vamos a utilizar acá también. ¿Sí? Se le pone el inicio, la duración, se calcula con eso el fin temprano, y eso si yo calculo la red de izquierda a derecha. Cuando termino de calcular la red, voy a calcular la red de derecha a izquierda, con lo cual voy a tener el fin tardío, le resto la duración y voy a tener el inicio tardío, y con lo cual voy a calcular la holgura total y la holgura libre. ¿Se acuerdan de esos conceptos de investigación operativa? La holgura total sí
la vimos, y la libre, que supongo que es la secundaria, no la vimos porque en la forma que usábamos nosotros del diagrama, no sé, no salía o algo así. Bueno, el laburo total, ¿qué significaba? El margen que tenés, digamos, El entre la margen que fecha de tengo para mover la inicio, tarea y que no se claro, mueva la fecha final del la fecha proyecto. final del proyecto. Perfecto. La libre es la holgura que yo puedo mover la tarea sin perjudicar a la siguiente. Que, digamos, puede o no coincidir con la holgura total. Esa es la diferencia. Bueno, nosotros habíamos tomado estos ejemplos de una bibliografía que arrancaba en 1, el inicio temprano. Ustedes en investigación operativa arrancaban en 0. Es lo mismo. Eh, Acá nada más que se le resta y bueno, pero lo pueden hacer con 0, con 1, es exactamente lo mismo. Bien. Bueno, la idea entonces ahora que yo corto un cachito acá y ustedes tienen este ejemplo de la red y lo van a dibujar con la herramienta que quieran, si quieren a mano o si quieren con, lo pueden hacer con Draw.io, por ejemplo. Y quiero la red y cuánto dura este proyecto. ¿Mm? Entonces, una vez hecha la red, tienen que haberle quedado algo similar o, como lo hacen en investigación operativa, arrancando de 0, pero igual el final tiene que haber sido el día 23. Bien, si yo miro las actividades que tienen holgura total 0, ¿sí? Esas actividades, ¿cómo, qué es lo que conforman? Lo que se llama Nosotros le decimos camino crítico. camino crítico, se llama así, camino crítico. ¿Y qué significa ese camino crítico? Que ninguna de esas actividades se puede retardar porque si no se corre la fecha fin. Porque si no se correría la fecha de fin del proyecto, exactamente. Con lo cual, cuando tengamos que hacer el seguimiento del proyecto, nosotros vamos a tener que estar muy pendientes de que esas tareas se estén completando en los tiempos que nosotros habíamos mencionado que se completaran. ¿Está? Es muy importante. La pregunta es, ¿puede haber 2 caminos críticos en un plan de trabajo? Sí. Sí. Sí, puede haber. Con lo cual, si hay 2 caminos críticos, estamos en una situación aún peor. Hay que tratar, entonces, de no generar más de un camino crítico para que sea manejable el proyecto. Bueno, si yo tomo este diagrama de red y lo paso a un diagrama de Gantt, quedaría acá. Yo lo que hice acá en esta diapositiva es poner en rojo las tareas que correspondían al camino crítico, pero el Gantt tendría que estar todo el mismo color, o sea, no. Lo que tiene el Gantt, entonces, como decíamos antes, es que no me muestra precedencias. Yo acá no puedo saber qué tarea precede a qué tarea. Veo cuándo empiezan las tareas y cuánto duran, nada más. Para saber predecesoras y para poder hacer movimientos, ¿sí? Me tengo que manejar con el diagrama de red. No puedo hacerlo con el diagrama de Gantt. Bien. Una vez hecho ese diagrama, si nosotros le ponemos los recursos que vamos a utilizar para desarrollar las tareas, ¿sí? Y hacemos un diagrama por cada tipo de recurso, yo podría sumar, que es lo que ahí aparece como totales en la última fila, cuánto tiempo, o digamos, sí, cuánto esfuerzo de cada tipo yo necesito cada día completar. Si ustedes se fijan ahí, al principio del proyecto, es que este tipo de recursos que estamos sumando acá, hay 4,25, digamos, personas que necesitamos para cumplir con ese recurso, con esas tareas que están, perdón, en ese día. Bien, pero hay días que necesitamos 0,75 de ese recurso, o 0,25 al final, ¿sí? Con lo cual, si yo siguiera este plan de trabajo, estaría complicada, porque tendría que contratar a cuántas personas para poder lograr cumplir con este plan de trabajo.
de este tipo de recurso? ¿Cuántas personas necesito? 5, ¿no? Y 5, ¿sí? Porque si no tendría que partir a una por la mitad, o si pienso en ese porcentaje de asignación de recursos, estaría pensando en asignar vamos a suponer, un 25% de una persona en un momento dado en el plan de trabajo. Pero con 5 personas, o 4 personas, y alguna asignada un poco menos. Bien. Y no es lógico, porque en un momento determinado es como que necesito una persona y en otro momento determinado necesito mucho menos. Bueno, entonces lo que se hace generalmente es el aplanamiento